tardes, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Francisco Belaunde. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con los titulares. Canadá recibió los primeros refugiados sirios que llegaron a ese país. El primer ministro los recibió personalmente y dijo que salen de los aviones como refugiados y entran como residentes permanentes. La orden es clara. Vladimir Putin instruyó a sus fuerzas a golpear sin piedad al Daesh y proteger sin titubeos a sus soldados, y que cualquier objetivo que suponga una amenaza para sus tropas o la infraestructura terrestre debería ser aniquilado inmediatamente. Un policía español murió en un atentado terrorista con coche bomba en la capital de Afganistán, cerca a la embajada de España. Los talibán reivindicaron ser autores del ataque e informaron que el objetivo no era la sede de la delegación española. Where the wild roses grow in Alberta, on the banks of the Gooseberry Lake, there's a rose I suppose that you've heard of. She's as mild as a wild Irish wake. Like a thorn, she was born to be contrary. Like a boy, 'twas her joy raising pain. The wildest rose that ever drove on the prairie, behind the wheel of a big truckload of grain. Little K, little D, little L-A-N-G, her name was just plain Katie Lang. But her main claim to fame was how she sang with a twang and jumped around like a ring. 163 refugiados sirios llegaron a Canadá. Es el primer grupo de refugiados que fueron recibidos por el primer ministro, quien les dio la bienvenida diciéndoles que están en su casa. Bienvenida a casa. Fueron las palabras del primer ministro canadiense Justin Trudeau a Madeleine, una niña siria que acababa de llegar a Canadá en el primer vuelo militar que trajo a los refugiados desde los campamentos de Jordania y Turquía. La pequeña, con una sonrisa tímida y mirada esquiva, aceptó el abrigo que le entregó Trudeau. Así como ella, decenas de niños, junto a sus padres, arribaron anoche al Aeropuerto Internacional de Pearson y no ocultaron su alegría de estar en otro lugar alejado de la guerra que les hizo huir de su país. Una espera de varios meses que sin duda valió la pena, y así lo sintió este ciudadano. Canadá es un país muy agradable. Me gusta la gente y su sonrisa. Es tan bueno. No puedo dormir desde el sábado. Estoy tan emocionado. La mayoría de los refugiados han pasado la noche en el hotel del aeropuerto, esperando a sus patrocinadores. Algunos participaron en eventos de bienvenida en centros culturales. El ministro de Inmigración, John McCallum, se mostró satisfecho con las primeras 163 personas que llegaron y que serán trasladados a hogares en el área de Toronto, Windsor, entre otras ciudades. Indicó que acoger a los ciudadanos sirios que escapan de la guerra civil es un proyecto nacional al que miles de canadienses han apoyado y que se pudo ver en el aeropuerto con pancartas dándoles la bienvenida. Horas antes de la llegada del primer vuelo, el primer ministro Justin Trudeau recorrió las áreas asignadas para el recibimiento de los ciudadanos sirios y agradeció a los voluntarios su esfuerzo para recibirlos. Salen de los aviones como refugiados, pero caminan desde esta terminal como residentes permanentes de Canadá, con números de seguro social, tarjetas de salud y la oportunidad de convertirse en completos canadienses. Los primeros 10.000 refugiados que Canadá recibirá antes que finalice el 2015 están siendo patrocinados por personas privadas y asociaciones que deben reunir cerca de $21,900 por cada familia de 4 integrantes. Los próximos 15.000 que llegarán entre enero y febrero de 2016 serán refugiados gubernamentales. Este sábado se espera la llegada del segundo vuelo militar al aeropuerto de Montreal.
Bueno, la manera como han sido recibidos estos refugiados y la decisión del gobierno canadiense de haberlos recibido, además, marca un contraste bastante agudo con lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? En Canadá son 25,000 los refugiados que el gobierno va a recibir hasta el final de febrero. En Estados Unidos son 10,000 durante todo el próximo año. Y por supuesto en Estados Unidos se está dando este debate apoyado en gran parte por un sector republicano de no admitir musulmanes en el país. Exactamente, y lo interesante es que en Canadá, para empezar, las encuestas indican que la mayoría de los canadienses están a favor de que sean recibidos estos refugiados. Y la oposición conservadora, ¿no? que ha puesto, digamos, discusiones en cuestión del timing, cosas por el estilo, pero digamos sobre el principio de recibir a los refugiados se ha mostrado también de acuerdo, incluso han ido miembros de la oposición también al aeropuerto. Sí. Y efectivamente es un contraste bastante importante con respecto a Estados Unidos, donde hay estados, ¿no? que incluso ya han dicho que no van a recibir simplemente a refugiados, ¿no? Entonces, sí, pues estamos en dos países con reacciones distintas, ¿no? Incluso hablando de los gobernadores estadounidenses que han rechazado recibir refugiados, en Canadá los gobernadores o las máximas autoridades de las 10 provincias están apoyando que lleguen refugiados. Así es. Y además así subrayando la naturaleza pluricultural de Canadá también. Exactamente, así es. Entonces, es una buena noticia en medio de malas noticias en general para los refugiados, sobre todo por lo que corresponde al principal destino, que es Europa, ¿no? Donde poco a poco se van cerrando puertas, ¿no? Ahora, no son los refugiados que hemos visto llegar a Europa los refugiados que están llegando ahora al Canadá. Vienen de Turquía y del Líbano. Sí, y además he visto que hay kurdos también, por ejemplo, ¿no? Y incluso entre las personas que nombraron hay armenios. Había un armenio ahí que estaba también entre los refugiados. Efectivamente es una cosa bastante pluricultural. Interesante también que estos son traídos por organizaciones privadas, ¿no? Y ahora viene efectivamente el gran grupo que va a ser más bien digamos, el gobierno, que es el que financia todo esto, ¿no? Claro, son organizaciones privadas y son muchos más de los kosovares que también recibió Canadá después de la guerra de los Balcanes. Lo que ha habido es con respecto al temor que puede generar a algunas personas que se filtren o se infiltren terroristas dentro de los refugiados. Había una noticia preocupante que se estaba comentando en CNN que en alguna de las ciudades que ha tomado el ISIS en Siria había una oficina donde se emitían pasaportes. Entonces se teme que tengan los recursos para poder emitir pasaportes falsificados, digamos. Claro, falsos. Y que coincide con lo que se había descubierto tras los atentados en París, ¿no? Que habían pasaportes sirios falsificados, ¿no? Si bien efectivamente, en ese momento lo que se dijo es que en realidad había unas mafias que estaban, digamos, se dedicaban a falsificar pasaportes, pero ahora, bueno, con esta noticia, que la verdad que yo no la conocía, que si es el propio Estado Islámico, pues efectivamente es como para asustar, ¿no? Eso está muy claro, ¿no? Vladimir Putin ordenó a sus militares actuar con extrema dureza y les indicó que se debe aniquilar cualquier amenaza para sus fuerzas en Siria. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a las fuerzas del orden que operan en territorio sirio actuar de manera directa ante cualquier amenaza de grupos terroristas a las actividades que desarrollan los militares rusos en ese país. Cualquier objetivo que amenace a los militares rusos y a nuestra infraestructura terrestre debe ser eliminado sin dilaciones. Adoptamos medidas adicionales para la seguridad de nuestros efectivos y de la base aérea. Putin aclaró que las operaciones rusas han cambiado la condición en Siria y dañado gravemente la infraestructura del Estado Islámico. La aplicación conjunta de las Fuerzas Aéreas y la Armada, con el uso de sistemas de armas de alta precisión, causaron un daño grave a la infraestructura de los terroristas, lo que permitió cambiar cualitativamente la situación en Siria. El mandatario ruso dio estas declaraciones en la reunión anual del Consejo del Ministerio de Defensa. Anunció que su país respaldará a los opositores del presidente Bashar al-Assad, los rebeldes del Ejército Libre de Siria, con apoyo aéreo, armas y municiones en las operaciones conjuntas contra el Estado Islámico. Ahora, varios de sus unidades que superan los 5.000 soldados están participando en ofensivas contra los terroristas del ISIS, junto a las fuerzas regulares en las provincias de Homs, Hama, Alepo y Raqqa,
dijo Vladimir Putin. Por su parte, el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu confirmó que los bombardeos de la Fuerza Aérea ha permitido neutralizar al menos 8.000 objetivos del Daesh desde el 30 de septiembre, cuando iniciaron las operaciones en Siria. Sin embargo, agregó que el Estado Islámico ha ganado terreno. El Estado Islámico está ampliando su zona de influencia, alcanzando cerca del 70% del territorio sirio. El número de terroristas supera las 60.000 personas. Hay una amenaza de que sus actividades puedan extenderse a Asia Central y el Cáucaso. Indicó que las acciones militares en Siria han demostrado que hoy en día es indispensable el uso de aeronaves no tripuladas en cualquier tipo de combate. Mientras tanto, el Estado Islámico se reivindicó un triple atentado con coche bomba en la ciudad de Tel Tamer, provincia de Hasaka, al noreste de Siria. Hasta el momento no se ha confirmado con exactitud el número de muertos. Algunos medios europeos señalan que son cerca de 50 personas. Las explosiones simultáneas se registraron a las afueras de un hospital, un mercado y en un área residencial. ¿A qué se refiere Vladimir Putin cuando dice que a sus fuerzas militares no se debe atacar cualquier